Muy buenas tardes a todos. Yo creo que en el último año y medio no ha habido día que no haya leído el periódico y que no haya habido una noticia de inteligencia artificial. O sea, es más, el día de hoy creo que he escuchado hablar sobre la inteligencia artificial en la radio 2 veces, por la mañana y por la tarde. Y lo que vamos a hacer hoy en esta charla, gracias a la Fundación Rafael del Pino, a la cual agradezco, es traer la conversación un poco más al terreno. Vamos a ver si la aterrizamos desde el punto de vista de la gestión empresarial y además teniendo 3 empresas que representan a 3 sectores absolutamente líderes y que tienen muchísimo que decir y que impactan en nuestra vida como clientes, como consumidores, tales como son Microsoft, al frente de Microsoft España, Alberto Granados, como es Telefónica, que por cierto tienen aquí a Óscar Candiles, que es el responsable de toda la división de Telefónica de consumo, es decir, todos aquellos que tengamos un móvil, un teléfono de Telefónica, que sepan que detrás de la estrategia, que detrás de la definición y que detrás de esta división está Óscar Candiles. Y tenemos a Rodrigo Grible al frente de Novo Nordisk, no sé si llamar Novo Nordisk para que todos nos situemos, la empresa danesa que es ya más grande que el Producto Interior Bruto de Dinamarca y empresa que tiene como uno de sus fármacos líderes el famoso Ozempic. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar de inteligencia artificial, como digo, no desde el punto de vista técnico. Yo creo que tenemos claro que esto es mucho más que una tecnología. La inteligencia artificial está impactando aspectos de nuestra vida, ya empezó desde hace algún tiempo, cuando por ejemplo, desde cualquier plataforma de entretenimiento nos recomienda qué series vamos a ver y ahora, pues, por ejemplo, por nombrar el famoso ChatGPT, que no tiene ni un año en el mercado, lo cual es impresionante ya cómo ha ocupado pues, una parte importante en la vida de muchas personas. Y sin más, pues vamos a pasar esta mesa redonda y me voy a invitar a Alberto Granados pues, a compartir con la audiencia. Alberto, la inteligencia artificial desde el punto de vista de la gestión empresarial, tú como al frente de Microsoft, ¿qué aspectos destacarías en cuanto a cómo ha cambiado, cómo ha transformado vuestra estrategia, vuestras prioridades, vuestra cultura? ¿Cuáles serían los aspectos que destacarías? Mira, nosotros, bueno, primero es un placer estar aquí, un honor y muchísimas gracias, María, por invitarme, que es un placer siempre estar contigo. Mira, lo primero, creo que es un momento único, yo hace poco que me gustaba llamarlo un momento Gutenberg, desde el punto de vista de que nunca se ha encontrado algo tan disruptivo como aquel orfebre alemán que en el 1450 pues, inventó una cosa que manejaba la información y la extendía y la democratizaba, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial y en particular la generativa, no quiero ser muy técnico, pero ChatGPT, el que sea capaz de dominar el lenguaje, entender y hablar y sumarizar y sintetizar mejor que un humano medio en múltiples lenguajes, cambia la vida de todas las personas, ¿no? La oportunidad, por lo tanto, es enorme. Entonces, ¿cómo lo estamos viendo? Lo estamos viendo, tú lo has dicho muy bien, para nosotros es un proyecto estratégico, estamos transformando completamente la compañía y estamos ayudando a compañías a transformarse, pero lo vemos como un agente, si queréis, que aumenta la capacidad humana, no es algo que lo sustituye. Es decir, nuestro posicionamiento, y siempre hablamos de ello, es el concepto de copiloto. Es decir, entendemos que es algo que te va a acompañar para todas tus tareas, para multitud de escenarios y que va a hacer que la capacidad que puedas tener de productividad, de rendimiento, sea muy superior, ¿no? McKinsey hablaba ahora mismo, hace poco publicaba un informe donde decía que en las últimas 2 décadas la productividad humana, el crecimiento, ha decrecido de 2,4 crecimiento medio década anterior a 2,1 y que la inteligencia artificial y en particular la generativa puede añadir 3 puntos incrementales de productividad. Y los impactados no son los blue collars, o sea, no son la fuerza laboral, si queréis, menos cualificada, sino los white collars, es decir, los que manejamos información. Todos los que estáis en esta sala son los que se pueden beneficiar en particular de poder sintetizar mejor un documento, de poder generar un documento legal o preguntarle al sistema si el documento legal tiene algún agujero, etc.
Todo esto hace que lo que estamos viendo es que esto no es un proyecto de tecnología. De hecho, muchos de los IBEX 35 ya están trabajando en proyectos de adopción, yo digo más que adopción, de difusión, pues adopción masiva, y es un proyecto liderado por el CEO, liderado por el consejero delegado. O sea, él dice, vamos a ver, esto es un proyecto estratégico del board. Tiene que estar, obviamente, como parte en la mesa sentado el CEO, el responsable de informática. Tiene que estar recursos humanos, porque esto es un proyecto cultural y de gestión del cambio. Y tiene que haber una oficina de IA responsable, porque yo siempre digo, innova tan rápido como regulas, regula tan rápido como innovas. Pero vamos a encontrarnos escenarios donde probablemente todas las empresas que estáis aquí seréis compañías, si no lo sois ya, de inteligencia artificial, y un algoritmo os puede exponer desde el punto de vista de credibilidad, ética, en vuestros clientes, en vuestros socios, etcétera. Por lo tanto, tiene que haber siempre un comité de regulación. Pero yo creo que es un momento único desde ese punto de vista, ¿no? Y siempre digo, esto es un proyecto estructural, es decir, no es un proyecto de hacer 2 o 3 pruebas de concepto, sino algo donde digas, ¿por qué no lo voy a aplicar aquí? Yo sé, hace poco, ya termino, hablaba de la rueda del Percebe, haciéndole un homenaje a Ibáñez, donde decía, si coges todo el edificio, en todas las salas, desde recursos humanos, marketing, ventas, operaciones, en todas vas a encontrar áreas de eficiencias y de productividad con la inteligencia artificial, ¿no? No, totalmente, y me quedo con lo que dices, ¿no? Desde luego, creo que todos sabemos, esto va mucho más allá que de una nueva tecnología. Óscar, para Telefónica, desde el punto de vista de vuestras prioridades, desde el punto de vista de cómo está permeando esto en la dirección de la compañía y particularmente en tu área, que como decía al principio, es un área que nos toca a todos nosotros, ¿no? ¿Cómo está la inteligencia artificial? ¿Qué destacarías en cuanto a cómo está impactando y cómo está definiendo pues, estas prioridades? A ver, yo, de las cosas que ha comentado Alberto, además en alguna cosa hemos coincidido y hemos hablado, o sea, yo creo que nosotros lo estamos abrazando como algo que va a cambiar pues cómo nosotros trabajamos, cómo nosotros damos nuestros servicios, cómo operamos nuestra red, o sea, no es una tecnología que pones en un sitio, es algo que te va a ayudar a transformar todo, ¿no? Y sobre todo pues esta inteligencia artificial generativa. O sea, nosotros al final, cuando te miras las distintas partes de la compañía, y luego os cuento un poco más en la parte más comercial o la parte más de productos, pero bueno, pues no cabe duda en la red, que para nosotros es un activo, es nuestra fábrica de producir. El poder con esta tecnología pues tener un mantenimiento mucho más predictivo, pues más allá de cómo internamente nos permite hacer las cosas mejor, pues tiene un impacto clarísimo en el cliente. O sea, mejor satisfacción, menos problemas, menos averías, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Si ya lo llevamos al terreno de la atención comercial, pues esto que comentaba el Alberto del Copilot, ¿no? O sea, no se trata de sustituir a la gente, se trata de que la gente, cuando tiene que hacer frente a una llamada o una atención comercial, tiene que manejar muchísima información que muchas veces es muy difícil de gestionar para alguien que le estamos dando argumentarios, le estamos dando descripciones de productos, manuales de precios. Bueno, pues tener a un asesor que de alguna forma le permite tener la relación con el cliente y la conversación con el cliente, pero de una forma fluida y mucho más documentada, pues es que eso es, volvemos a lo mismo, satisfacción del cliente, ¿no? Entonces, lo que vemos es algo que nos va a permitir transformar nuestro negocio, no solamente en el plano técnico, sino también en el plano más comercial, en el plano de atención comercial, en el plano de los productos, pero que, como dice Alberto, pues al final implica pues que todas las áreas de la compañía, desde una visión de negocio, analice sus procesos y vea cómo la inteligencia artificial le permite hacer mejor las cosas. Y cuando digo mejor, es mejor. Mejor no es solamente hacerlo con menos gente o hacerlo más barato, es hacerlo mejor. Y yo creo que todos estamos trabajando en esa dirección, ¿no? Es un poco como lo vemos y estamos al principio de una ola, ¿no? Que yo creo que esto pues, nos va a ir llevando a una forma de trabajar incluso internamente pues, mucho más diferente de la actual. Muy bien. Y Rodrigo, tú estás en un campo totalmente diferente, tú estás en el campo de la salud, una empresa que es líder en diabetes, lógicamente aparte nuestro país es con 4 millones de diabéticos, desde luego una empresa que tiene mucho que decir.
Misma cuestión, ¿qué está suponiendo para vuestra estrategia, para vuestra compañía? Si tuvieras que destacar qué está haciendo, qué virajes está haciendo o son producto de este enfoque en la inteligencia artificial, ¿qué compartirías con la audiencia? Bueno, primero que todo, buenas noches. Yo creo que la inteligencia artificial está tocando todos los ámbitos de trabajo. Pero para una compañía farmacéutica innovadora, como es nuestro caso, hay dos ejes donde generalmente tratamos de estar enfocados. En llevar innovación, medicinas nuevas que ataquen enfermedades existentes, y la segunda es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y ahí ya el impacto de la inteligencia artificial se nota. Miren, en la parte de innovación, cada fármaco que se aprueba, al final del proceso tiene que pasar por una parte que se llama la fase 3, que es un estudio masivo ya en seres humanos. ¿Y qué pasa? Esos estudios pueden costar entre 100 y 500 millones de dólares. Entonces es importante que cada fármaco que tú llevas para aprobación sea exitoso, porque te juegas mucho en cada uno de esos ensayos. Y con inteligencia artificial lo que estamos haciendo es ser mucho más predictivos, combinando moléculas y tener más probabilidades de que cuando ponemos un fármaco ahí tenga éxito. Y eso, para hoy en día más o menos la aprobación de un fármaco desde el desarrollo cuesta 2.3 billones. Si somos capaces de reducir o de duplicar, mejor dicho, la probabilidad de éxito, sin duda nuestra rentabilidad y el impacto es fundamental. Eso es por una parte, pero la segunda parte tal vez más importante es qué tan rápido somos capaces de poner el fármaco correcto en las manos del paciente correcto. Y con inteligencia artificial podemos tener mejor predictibilidad porque podemos analizar mejor qué pacientes son los adecuados para cada uno de los fármacos, pero adicionalmente también podemos acelerar nuestros procesos regulatorios, podemos asegurar que los ensayos se desarrollen a mayor velocidad y eso para una farma innovadora que lo que intenta es cambiar la calidad de vida de los pacientes, pues es oro puro. Entonces, con dos cosas muy concretas, te diría que es donde más avance estamos logrando y donde más impacto que vemos que va a tener en la industria farmacéutica. Sin duda, ¿no? Y yo creo que se trata de eso, ¿no? de aterrizar y de traer a nuestra vida diaria, bueno, y esto en qué se traduce. Vamos a cambiar un poco de tercio. Y aquí voy a hacer una pregunta interesada. Yo tengo un hijo que el año que viene empieza la universidad y me gustaría escuchar de los tres desde el punto de vista de, imaginaros que el día de mañana quiere trabajar en Telefónica o en Microsoft o en Novo Nordisk. Me gustaría saber desde el punto de vista del reclutamiento o desde el punto de vista de la formación de vuestros equipos, ¿no? Ahí tenéis ya pues, equipos formados, en el caso de Microsoft más de 100.000 personas. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está pidiendo que la gente haga, que los equipos hagan de forma diferente? ¿Cómo se está entrenando a esta fuerza de trabajo? ¿Qué se pedirá en el futuro? En el caso de estas vuestras tres compañías, ¿qué aspectos destacaríais en este sentido? No sé si, Óscar, en este caso quieres empezar tú. Sí, bueno, me hace gracia porque mi hija ya está estudiando AD Business Analytics. Pero bueno. Sí. Bueno, a ver, nosotros yo te diría que hay como tres planos, ¿no? Hay un plano que es, o sea, más allá de la gente que se va a incorporar, es la gente que está. Exacto. Y yo creo que con la gente que está, nosotros, por estos y otros cambios, sí que hemos trabajado mucho el reskilling de la gente. Es muy importante que la gente, primero que se sienta cómoda con estos cambios, porque muchas veces pues esto genera mucho debate interno, mucha gente pues no se ve, o bien lo ve con miedo, o no se ve capacitada. Entonces hay un plano de reskilling muy importante, así caben compañías con una plantilla grande, ¿no? Y eso es algo que nosotros trabajamos, que hemos trabajado con otras cosas y que en este tema estamos trabajando. Luego la verdad es que también de la gente que se va incorporando siempre vamos intentando que haya determinadas áreas que son de alguna manera las más protegidas para que vaya incorporándose gente, que nos viene muy bien para que luego se distribuya en el resto de la organización, ¿no? La gente va creciendo y te diría que una de las áreas donde de los últimos años más se ha trabajado pues ha sido precisamente en el área
más relacionada con el mundo del dato y business analytics, no tanto de la parte de sistemas, sino más de la parte de algoritmos, de gestión de herramientas de inteligencia artificial y demás, donde hemos hecho ahí como una especie de ring fence para que fuera entrando gente y que desde ahí, una vez que esa gente ya ha conocido la compañía, pues va yendo a otras áreas y no necesariamente se queda ahí, va a las áreas de sistemas, de red y demás, ¿no? Y luego yo creo que el otro tema es culturizar mucho qué significa, porque más allá de lo que digamos hoy y de lo que contemos y de que hagamos ver las bondades que tiene la inteligencia artificial, pues muchas veces, oye, pues a la gente le llegan opiniones muy distintas, ¿no? Y eso a veces pues rema en contra. Es muy importante culturizar y contar los planes de la empresa para que a la gente le quede claro cómo lo vamos a utilizar, ¿no? Que yo creo que ese también es una cosa que muchas veces hay que aclarar, ¿no? Las cosas mal utilizadas pues puede ser un problema, pero bien utilizadas pues son una gran oportunidad. Y eso la gente lo tiene que conocer, la gente que trabaja con nosotros. Está claro. Alberto, Microsoft, que lógicamente pone muchísimo empeño en todo el tema de formación de equipos. Si tuvieras que destacar cómo ha cambiado tanto en las habilidades de los equipos como la forma de trabajo, ¿qué es lo que te viene a la mente? O sea, ¿qué es lo que ya te digo, hace Microsoft, tú que llevas mucho tiempo en la compañía, 30 años, que has estado aquí, que has estado en Estados Unidos, que has estado en Asia, piensa en los últimos, mira, en los últimos 2 años. ¿Cuáles son los cambios más importantes que desde el punto de vista de gestión de equipos ha traído la inteligencia artificial? Lo primero ha sido, yo creo, ya estábamos yendo hacia esa dirección de, lo llamamos growth mindset, o sea, que tengas una mentalidad de crecimiento continuo y de no lo sabes todo, pero lo quieres aprender todo, ¿no? Y esa forma de orientarnos hacia una compañía que sea pues más humilde y que tenga más ganas de aprender, va muy ligado a la inteligencia artificial. De hecho, lo que hemos visto es que el secreto para una adopción de inteligencia artificial es que crees un entorno de aprendizaje continuo. Nadie lo va a saber todo desde el primer día. De hecho, es un modelo de experimentación. Y es curioso porque lo que nosotros mismos estamos aplicándonos, también estamos ayudando a clientes a aplicarlo. Es decir, no pretendas que le des al botón y ya el copiloto te ayude a hacer tu vida mucho mejor. No es así. Los primeros días dirás, ¿esto para qué es? El segundo de repente dirás, ¡ay, qué interesante! Ya no hace falta que esté en una reunión. Puedo seguir la reunión y me va a hacer un resumen de lo que han dicho en la reunión y cuál era el sentimiento de la reunión. Eso me ahorra un montón de tiempo. Entonces, ese aprendizaje continuo es clave. Y luego lo que estamos viendo es, tanto internamente como externamente, que nunca fueron tan importantes los skills interpersonales. Nunca. Es decir, la empatía. Gente que en un contact center pueda tener más tiempo, no para tareas mecánicas, sino para escuchar al cliente y entenderle más. Para cómo colaboramos dentro de la compañía, cómo somos generosos, para decir, oye, he aprendido una cosa nueva, déjame que te la cuente. Y que incluso crees modelos de incentivos para incentivar cómo ayudas a los demás. Porque cuando estás en un modelo viral de aprendizaje y de crecimiento continuo, tienes que crear esos modelos constantemente, ¿no? Y una última reflexión me parece interesante desde el punto de vista de skills. Cuando estamos haciendo procesos de adopción masiva en compañías de este concepto de copiloto, un área que hemos estado analizando es quién es mejor usándolo. Gente de menos de 40 o más de 40, ¿no? Si os lo pregunto me diríais, hombre, pues los de menos de 40, ¿no? Los de más de 40 son mejores porque saben delegar, porque entienden procesos mejor. Entonces, es increíble ver cómo nunca fueron tan importantes desde el punto de vista de recursos humanos, cómo formas en tema de colaboración, delegación, aspectos que en la gente joven no necesariamente lo lleva tan bien, ¿no? Es un momento, la verdad, creo que los psicólogos, gente, digamos, de profesiones tradicionales, tienen un reto tremendo de transformación para el nuevo mundo, ¿no? Porque nunca fueron tan necesarios ese tipo de aspectos, ¿no? Sí, sin duda. Y además, escuchándote, yo creo que hay un aspecto importante que todos tenemos que darnos cuenta. O sea, la inteligencia artificial no es algo que nos ha pasado, o sea, es algo que nosotros estamos creando, con lo cual, efectivamente, o sea, tenemos que, y como tú bien comentas, ¿no?, tomar las riendas para que, lógicamente, y vamos a hablar también de eso, pues nos inclinemos, vayamos del lado de los beneficios, siendo conscientes de, pues evidentemente, de también los aspectos que hay que cuidar. Rodrigo, para terminar con ese tema de gestión de talento, incluso tú mismo, aunque en tus equipos, pero en ti mismo,
¿Cómo dirías, ya que estamos en el marco de la Fundación Rafael del Pino, gestión empresarial, cómo utilizas tú? Ya te digo, tú no estás en el mundo de la tecnología. ¿Has incorporado en tu día a día la inteligencia artificial? También, ¿no?, en tu forma de gestionar a la gente. ¿Ves que ya ha permeado esto, ya es parte del día a día de la compañía? Bueno, yo creo que decir que es parte del día de las, especialmente de las compañías locales, todavía no estamos ahí. O sea, creo que nosotros tenemos equipos que están enfocados en hacer esto una realidad y que están basados en ciertas geografías, y esos equipos sí viven y sueñan con la inteligencia artificial y cómo aplicarla en nuestros procesos, y son los que han trabajado en los ámbitos que les comentaba antes. Pero sí creo que en España ya estamos dando pasos importantes. A mí me ha gustado cómo lo han presentado, primero con nuestra fuerza de ventas y, como tú dices, conmigo mismo. Primero que todo, uno de los grandes retos que nosotros tenemos es que para prestar un servicio a un profesional sanitario tenemos una cantidad de información muy difícil de gestionar. Hay alrededor de 800 o 900 publicaciones de nuevos ensayos, de artículos científicos que pasan cada día, y no tenemos la capacidad de consumir esa información ampliamente, por lo cual tener la inteligencia artificial para que nos ayude a encontrar, filtrar la información y capacitarnos en las áreas de nuestro interés es fundamental. Yo no puedo usar ChatGPT, nosotros, porque la información mucha información es confidencial, la compañía ha creado su propio ChatGPT, pero tengo acceso a toda la información científica de las distintas compañías farmacéuticas, pero me ayuda mucho a filtrar, o sea, me ayuda mucho a enfocarme en ciertas áreas que son las de mi interés. Y eso veo cómo los algoritmos cada vez entienden mejor dónde trabajo y en qué ámbitos son de interés para mí, para sugerirme la información que debo consumir. Lo mismo para nuestros representantes de ventas, que, como decían bien, es un reto para ellos poder estar día a día con los profesionales sanitarios. Eso es con la gente que trabaja hoy en Novo Nordisk. Sí es cierto que estamos tratando de incorporar nuevos perfiles que nos ayuden a dinamizar todavía más la toma de datos, o sea, la toma de decisiones basadas en datos. Y parece que esto es algo obvio, pero no es tan. Al final hay mucha intuición y mucho de lo que hacemos, pero porque tampoco había acceso a la misma información que tenemos dentro de la compañía. La información estaba demasiado desestructurada, y entonces estamos contratando perfiles que nos ayudan a estructurar la información, que nos ayudan a que para la inteligencia artificial también sea más legible la información para darnos. Y esos son como los dos grandes ámbitos donde creo que nos están ayudando a mejorar. El gran reto es cultural. El gran reto es cultural porque, independientemente de que no me canso de decirle a la gente que esto viene a complementar su trabajo y a ser una herramienta de trabajo que les ayude a mejorar su productividad, pues todavía hay cierto miedo y hay una reticencia todavía, pero esto nos ha pasado no solo con la inteligencia artificial, nos pasaba incluso con el Internet cuando llegó. Somos una industria que en la parte de comercialización nos cuesta innovar demasiado, y entonces todavía hay cierta reticencia, pero bueno, sí veo que vamos por el camino correcto, aunque no al mismo velocidad que en otras áreas de la compañía. Muy bien. Pues otra vez vamos a cambiar de tercio, y yo creo que vamos a hablar no vamos a llamar de riesgos, pero sí pues las consideraciones que tenemos que tener en el mundo de la inteligencia artificial, pues para aprovecharnos pues de todo el mundo de oportunidades que se abre, ¿no? Y como sabe la audiencia, la semana pasada en Londres se hizo el primer Congreso Mundial sobre Seguridad en el mundo de la inteligencia artificial. Me pareció además muy curioso que China, que en general no participa en muchas de estas cosas, participó activamente, y de hecho salía como parte, lo he apuntado aquí para compartirlo, como parte de la información del Congreso, que de todas las patentes en inteligencia artificial que se submitieron en el año 2022, el 40%, o sea, 30.000 patentes, vinieron de China, ¿no? Entonces, quedándonos con este mundo de la seguridad, quedando con este mundo de consideraciones que, de nuevo, desde el punto de vista de las soluciones, estáis viendo en vuestras compañías, hay
esta voy a empezar contigo, Rodrigo. ¿Cuáles son aquellos ámbitos donde te gustaría compartir con la audiencia qué riesgos o qué consideraciones para este buen uso veis que tenéis que atajar para que acabemos en este lado positivo de la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que hay 3 ámbitos que a nosotros particularmente nos preocupan. Y uno es la falsa creencia de que todo lo que está en la inteligencia artificial es correcto. Al final no es así, depende de todas las fuentes de información que se consulten. Y cuando nosotros hablamos de medicamentos, pues tenemos que asegurarnos que la gente entiende que un ChatGPT no es un reemplazo de un médico y que no puede tomar una recomendación a la ligera de la inteligencia artificial. Y ese ámbito nos preocupa muchísimo, pues porque la seguridad de los pacientes es lo primero y hay mucha confusión. Pero tal vez si nos movemos un poco más, hay 2 áreas que nos preocupan, una donde podemos hacer poco, pero que sí estamos muy a favor de una legislación, y es lo mismo que yo les comentaba para la innovación de medicinas, de poder hacer distintas combinaciones para poder beneficiar a los pacientes. También se puede utilizar hacer distintas combinaciones para armas químicas. Y eso es una de las cosas que sabemos que nos puede preocupar y que sentimos que por eso la parte legislativa y la parte de las propiedades de las moléculas, las propiedades de los elementos tiene que estar muy, muy protegida para asegurar que el mal uso no se dé. Y luego hay un área donde hemos avanzado muchísimo como sociedad y es todo el tema de la protección de datos. Gracias, parte fundamental de lo que es para las farmacéuticas es que la confidencialidad del paciente se mantenga, pues al final estamos hablando de aspectos muy personales y muy íntimos de la vida de cada uno. Y es cierto que lo que nos permite de alguna forma identificar mejor a los pacientes para ser candidatos posiblemente también nos puede ayudar o puede identificar a las personas. Y tal vez no a una persona individual, pero por ejemplo en ámbitos que se ha avanzado mucho, como asegurar que no hay discriminación por raza, que no hay discriminaciones económicas, que no hay discriminación. Si al final del día tenemos ciertas formas de poder identificar ciertos grupos, pues hay un riesgo otra vez de caer en cosas donde la anonimización y esta confidencialidad se empieza a perder. Y esos son 3 ámbitos que de alguna forma a nosotros sí nos preocupa, pero como bueno, ya lo comentábamos al principio, al final sí vemos que los beneficios son tan sustanciales que tenemos que movernos ahí, pero que sí abogamos porque alguna información sí esté legislada para asegurar eso, que la información, especialmente del paciente, sigue siendo anónima y que no se pueda identificar a los pacientes para asegurar que tienen el compromiso que hemos adquirido con la Ley de Protección de Datos. Y en ese sentido, yo creo que lo has dejado como bien para que Alberto y Óscar compartan. En ese sentido, y desde el punto también de vista de identificar, o sea, los posibles problemas para, lógicamente, atajarlos. Alberto, ¿qué es lo que tiene Microsoft como prioridad en ese sentido y que estáis trabajando? Hemos trabajado ya con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos en definir el primer AI Act, o la primera legislación que se publicó, luego se tradujo en la publicación que hizo la Unión Europea, y estamos trabajando también porque pensamos que obviamente esto tiene que estar regulado, ¿no? Hemos aprendido mucho del entorno financiero. O sea, la regulación financiera ha sido de las más avanzadas. Por ejemplo, tenían el KYC, el Know Your Customer, donde todas las entidades financieras tenían que reportar al regulador cuando un determinado cliente estaba haciendo transacciones sospechosas, por si había un fraude. En el caso de inteligencia artificial se llama KY3C, es Know Your Cloud primero, o sea que tú lo has dicho muy bien, que esto está en la nube, pero ¿dónde está el dato? Y el dato obviamente siempre tiene que ser propiedad del individuo. O sea, tenemos un derecho fundamental que es esa información es mía y tengo que saber en todo momento dónde está. Know Your Customer, y es que yo como proveedor de nube tenga que reportar quién está usando para qué la inteligencia artificial, porque puede ser que lo estés usando fenomenal o puede ser que estés usando de una manera nociva. Os voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una funcionalidad que tú puedas grabar tu voz y a partir de ese momento, una funcionalidad que se llama Neural Network, tú puedas escribir cualquier texto y hable por ti con tu propia voz, ¿no? Da miedo. Un entorno de elecciones, un entorno político puede ser terrible. Pero nos contactó una fundación con pacientes de ELA, nos dijo, oye, pues hay muchos que van a perder la voz. ¿Qué os parece? En ese caso tiene todo el sentido usarlo. Entonces, el Know Your Customer es fundamental. Es decir, yo tengo que poder tener la obligación
ética de reportar cuándo uso algo, para qué y cómo, ¿no? Y por último, know your content, la tercera C, tu contenido. Es decir, yo tengo que saber cuándo algo está generado por inteligencia artificial. Tiene que tener una marca de agua. Hemos visto fotos recientemente en el conflicto Israel-Hamás que pueden ser dudosas. Ha habido todo tipo de contenidos en Internet que es muy difícil de diferenciar. Entonces, obviamente, los que generamos contenido con inteligencia artificial tenemos que estar autorregulados para poder marcar y que se pueda marcar una voz artificial, que el algoritmo informe si es un algoritmo de inteligencia artificial. Por resumirte, pensamos que la inteligencia artificial tiene que tener un freno de mano humano, siempre. Y eso es parte de la legislación. Es decir, no puedes dejar que esto... Por eso nuestro concepto de copiloto, porque, bueno, ahora mismo estamos donde estamos, pero ¿dónde vamos a estar dentro de 5 o 10 años? Con la misma velocidad de tecnología. Entonces, obviamente, tiene que haber un freno de mano siempre que lo ponga el regulador, ¿no? Me gusta eso, ¿no? Lo del el freno de mano, porque además es efectivamente, o sea, como muy visual. Óscar, a ver, Telefónica, una empresa tan cercana a nosotros, una empresa presente, estoy segura que en muchas de las casas de los que estamos aquí. ¿Qué está haciendo para eso, para limitar también los riesgos, para que estemos más en todo lo que habéis comentado antes en la primera parte de la conversación? ¿Cuáles son los aspectos donde os estáis centrando más desde el punto de vista de la seguridad o de contener los riesgos de la inteligencia artificial? Bueno, a ver, nosotros, que lo ha comentado ahora Alberto, nosotros sí que hemos abogado y lo ha hecho, bueno, directamente José María en primera persona, pues haciendo ver que esto implica pues una gestión, no me gusta la palabra regulación, porque además nosotros lo de la regulación lo llevamos regular, ¿no? Pero basta. Pero sí que haya un control, porque estamos hablando, por ponerlo al mismo nivel, ¿no? Pues como hay una agencia nuclear que lo mira a nivel mundial, pues esto es lo mismo. O sea, no hablamos de una cosa menor. Entonces, hemos abogado mucho porque esto desde ya, no solo a nivel global, sino también a nivel local, pues cada caso, cada aplicación, pues esté contrastada y esté regulada, ¿no? O sea, para nosotros al final aquí hay una posibilidad de fraudes, de suplantaciones de identidad, de todas estas cosas para empresas que todos los días tienen millones de contactos con sus clientes, que a lo largo del año tienen millones de llamadas a un call center, gestiones en un portal web, o sea, esto es un foco de posibles problemas e incidencias brutal, ¿no? Que no vamos a poder controlar nosotros cada una de nuestras empresas de forma individual, ¿no? O sea, aquí o trabajamos todos en un marco o esto es ingobernable, ¿no? Entonces, bueno, más allá de lo que ya veníamos trabajando, donde nosotros además todo lo que tiene que ver con el dato y la gestión del dato y la protección del dato, pues es una de las cosas que más nos lleva recursos y foco en términos de seguridad. Yo creo que sobre todo esto que os estoy contando, ¿no? Cómo podemos definir ese marco que nos permita regular esto y entendernos regular que tiene que ser un correcto balance, porque ya hemos visto muchos casos donde al final pues esa regulación frena la innovación y no buscamos eso, ¿no? Buscamos que tenga el punto bueno, pero que se controle, ¿no? Yo como estoy en la industria farmacéutica, la regulación lo llevo el día a día. O sea, a mí no me afecta tanto. Totalmente. Oye, para ir terminando, voy a empezar contigo. Óscar, la empresa es española, queremos cerrar con el punto de vista de la oportunidad. ¿Cómo ves a España? ¿Qué estáis haciendo en España para que realmente tengamos el lugar que todos queremos merecernos y ocupar desde el punto de vista de la inteligencia artificial? Sé que vosotros apoyáis a empresas. Desde el punto de vista de vuestras conversaciones, pues eso, con quién puede mover la aguja, vosotros mismos, ¿qué iniciativas tenéis? ¿Cómo veis a España en este sentido? A ver, yo no quisiera aquí hablar de mi libro, pero es una realidad, o sea, todas estas nuevas tecnologías son posibles gracias a que tengas unas buenas infraestructuras. Esto es una realidad. O sea, y cuando hablamos de infraestructuras, hablamos de infraestructuras de redes e infraestructuras en casa de los clientes, ¿no? Y España es uno de los países más afortunados en ese sentido. O sea, yo creo que las redes de alta generación que hay en España te permiten, tanto en el fijo y en breve en el móvil,
te van a permitir tener unas experiencias que difícilmente van a ser posibles en otros países. Y además con una capilaridad que también es difícil de tener en algunos países. Es decir, no solamente es la posibilidad de población a la que llegamos, sino además con una dispersión muy gestionable, ¿no? Entonces, yo creo que, y dentro de eso Telefónica, ¿no? Pues yo creo que ha sido el adalid de poder hacer eso en realidad, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día, para estas y otras cosas, yo creo que España tiene una gran ventaja competitiva versus muchos otros países, que no sé lo que puede durar, porque todo el mundo pues está avanzando en ese despliegue de redes de nueva generación, pero yo creo que hoy por hoy esto es posible, y yo creo que si, como digo, somos capaces todos juntos de ordenarlo, yo creo que España puede estar en un nivel de uso de esta tecnología y beneficiarse en sus empresas, en la gestión de los ciudadanos, en muchísimas cosas, rápido gracias a las infraestructuras que tiene, que no en otros países donde poderlo hacer les va a implicar el desarrollo de las infraestructuras y les va a llevar tiempo y sobre todo dinero. Totalmente. Alberto, o sea, yo sé que Microsoft, empresa líder global, pero desde luego muy arraigada en lo que es la economía local. Yo estoy segura que una parte de tu tiempo importante está precisamente dedicada a esto, ¿no? A que crezca el mundo de la inteligencia artificial. Entonces, cuéntanos un poco cuáles son las líneas más importantes que estáis haciendo dentro de Microsoft y cómo ves a España en ese sentido. Mira, estamos, obviamente, trabajando, tú lo has dicho, trabajando muchísimo con empresas locales de todos los tamaños, porque yo creo que la clave aquí es no solo ir a un IBEX 35, que obviamente lo están adoptando, pero ir a la compañía de tamaño medio, a la PYME, fundamentalmente, donde puede tener un beneficio enorme, ¿no? Es curioso, pero estamos creando asociaciones como de las cuales formamos parte, como es Indesia, donde están las grandes compañías, incluida Telefónica, Repsol, otras muchas, y lo que hacen es compartir algoritmos para que las pequeñas puedan aprender, ¿no? Por ejemplo, la mayor panadería de España, pues os sorprenderíais si os dijese cuál es Repsol. Es la que tiene más panaderías. Pero el algoritmo para que el pan esté caliente en el momento adecuado, pues es bestial lo que tienen desarrollado. Eso lo han compartido de manera open source para que todo el mundo pueda acceder en todas las pymes, ¿no? Es muy importante también ese ámbito, si queréis, de cómo buscar el entorno de ESG, y de hecho yo soy presidente también de Forética, una asociación que busca fundamentalmente el poder ayudar a las compañías a adoptar los principios de entorno social y de gobernanza, ¿no? Y la inteligencia artificial tiene un impacto directo en cada una de esas siglas, ¿no? Si os pensáis, estamos teniendo ejemplos magníficos de cómo la inteligencia artificial le está ayudando al medio ambiente, está ayudando en modelos predictivos, saber cuál es el impacto climático. Tenemos compañías que están trabajando en ese entorno. O en el entorno de la ESE, en el entorno social, pues estamos trabajando, por ejemplo, con la ONCE directamente para ver cómo la inteligencia artificial generativa es inclusiva. Con Telefónica tenemos un proyecto magnífico en uno de sus contact centers donde eres capaz de llamar y te identifica si tienes más de 65 años en la voz y automáticamente te redirige a un punto de atención diferente, ¿no? O sea, el lado inclusivo en España de la inteligencia artificial puede ser un área clave, ¿no? Para estar seguro. Y obviamente el lado regulatorio, el lado de gobernanza, ¿no? Que es donde estamos trabajando también directamente para ayudar a la administración y a las administraciones públicas a que puedan adoptar la inteligencia artificial generativa, pero obviamente de manera responsable. Es decir, que los algoritmos sean transparentes, que se puedan publicar en todo momento. Tenemos un caso magnífico, que la verdad que a mí me encanta, es el caso del SERMAS, donde el Instituto para Enfermedades Más Raras de niños pequeños, pues el médico, sin necesidad de subir ningún dato a la nube, es capaz de preguntarle, oye, esto es la patología que tengo de este paciente, y como tú decías antes, ¿no? Es tan cambiante y es tan abrumador la cantidad de información que puede tener un médico que el algoritmo es capaz de acotarle las preguntas y las áreas donde debería mirar, ¿no? Entonces son ejemplos donde estamos haciendo, bueno, pues que esto tenga un impacto obviamente en la sociedad y que nos haga una sociedad mejor. Me gusta porque lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, queremos traernos esto a pie de calle, aterrizarlo con ejemplos que vivís vosotros. Rodrigo, y en ese sentido, pues tu empresa es danesa, comentaba al principio que, según leía, es ya más grande que el Producto Interior Bruto de Dinamarca, tú estás al frente de la subsidiaria española. ¿Cómo ves a España? Y vuelvo a decir la cifra que decía antes, tenemos 4 millones de diabéticos en España, y aparte todos los que se ponen Ozempic, que no lo pongo aquí,
¿Cómo este tema de la inteligencia artificial, cómo nos puede beneficiar? ¿Cómo ves a España? ¿Qué conversaciones llevas tú relacionadas con tu subsidiaria en el mundo de Novo Nordisk? Bueno, lo primero que hay que decir es que todos los que estamos en la sala nos debemos de sentir muy orgullosos del sistema de salud que tenemos. Y yo una de las cosas que digo es que los profesionales sanitarios que hay en España realmente son diferenciales. Y eso no lo digo yo, o sea, vas a los principales congresos internacionales y la cantidad de ponentes que tenemos es porque somos pioneros en la calidad y el cuidado del paciente, pero también en investigación. Entonces, en esa parte tenemos la materia prima para realmente poder liderar en todo el tema de la salud. Tal vez, por ser un poco crítico, la parte que nos ha faltado un poco más es en la infraestructura precisamente de conectar todos los sistemas de salud. Hasta hace poco la atención de hospitalaria no estaba completamente integrada con la atención primaria. ¿Y eso qué hace? Pues que al final del día nos pone barreras a la hora de integrar la información y de integrar los datos. Creo que estamos avanzando ahí, pero yo sí veo que en España, con la calidad de investigación y con la calidad de profesionales sanitarios, con un poco más de inversión en infraestructura y pudiendo estructurar mejor la información, podemos ser de los países pioneros, sin duda, en proveer documentación científica que ayude al desarrollo de enfermedades al desarrollo de fármacos, medicinas y no solo de medicinas, del tratamiento integral del paciente, que es lo que buscamos, ¿no? Entonces, nos veo en una posición sólida, pero sí nos hace falta un poco más de seguir invirtiendo en infraestructura para capitalizar todo el potencial que hay gracias al talento que tenemos. Pues, no me queda más que luego agradecer a nuestros ponentes. Agradezco muchísimo en el nombre de la Fundación, el mío propio es al final del día, y agradezco muchísimo que hayáis compartido pues esto, vuestra visión, vuestras recomendaciones de forma tan abierta con este foro. Y, desde luego, agradecer a la Fundación. Yo creo que el mayor riesgo en este tema de la inteligencia artificial es el desconocimiento. Yo creo que acciones como estas y el haber dedicado una hora de nuestro tiempo a habilitar un foro como este, a formarnos de forma continua, yo creo que es uno de los pasos más importantes para realmente beneficiarnos de este potencial, de esta nueva, como ha dicho alguno de los ponentes, revolución industrial. Sin más, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta charla y muy buenas noches a todos.